pará, le quiero preguntar Y hubo bien. una complicidad local también, ¿eh? No, seguramente, obviamente, pero para esto y para un pantallazo sobre lo que está pasando en el terrorismo, quiero presentarles y estamos en conexión ya en este momento con la doctora Luciana Minassian. Muy buenas noches, Luciana Minassian. Hola, muy buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, un placer tenerla. Buenas ¿La puedo noches. tutear, Luciana Minassian? Sí, por favor, me tutea. La tuteo. ¿Cómo anda? ¿Bien, Luciana? Un placer Bien, tenerla. bien, bien, los estaba Hoy escuchando. desde casa. Mu- Desde casa, sí, porque no llegaba, No llegaba, no perdonen. llegaba. ¿Que ¿Nos estabas escuchando? Sí, los estuve escuchando. Lo que pasa que hoy entre el programa del Hilton y el programa que había en el gobierno de la ciudad, yo Mm, fui al del gobierno de la ciudad, era un poco un loquero. claro, Y sinceramente volver de Parque Patricio fue otro loquero, porque claro, obviamente está todo cortado por el acto de mañana a la mañana en AMIA, claro. pero demasiado cortado. Así que Contanos, bueno, nada. contanos un poquito primero, hoy estuviste en un acto del gobierno de la ciudad que tengo entendido que hablaba del ciberterrorismo y el terrorismo. Sí, organizado por el Centro Simón Wiesenthal, Ujú, pero bueno, con la presencia de las autoridades de gobierno de la ciudad y Secretaría de Derechos Humanos, Pamela Malevich, después estaba Waldo Wolf, etcétera, etcétera. ujú, Eh, que estuvo muy bien, fue un pantallazo, pero fue una explicación bastante gráfica de cómo se opera en las redes, de cómo se quiere atraer gente, sobre todo esas figuras del lobo solitario, que es un poco lo que en principio podría haber pasado con el intento de asesinato a Trump. Y de qué manera se puede intentar reclutar a esa gente. Todo eso con la metodología del operativo haciéndose a través de redes sociales como TikTok o como Instagram, pero después pasando más seriamente a los canales de Telegram, que esto estaba relacionado con temas de antisemitismo y antisionismo, ajá. pero no es lo primero que yo veo en esa situación porque durante 2020 pasaba lo mismo con los canales de Telegram donde estaban documentadas y de hecho se pueden usar como evidencia todas las atrocidades que pasaban contra soldados armenios en la guerra en Artsaj, en Nagorno-Karabaj. Ujú. Así que sin querer correrme del tema, no es algo nuevo, es muy interesante, es muy Ahora, interesante. cómo se puede nada, trabajar con respecto a estas nuevas tecnologías? Porque está la legislación, está la libertad de expresión, hay mucho algoritmo, hay mucho server en distintos países, hay mucho agujero legal, me parece, ¿no? Sí, y de hecho, de alguna manera, volvimos a tratar lo que se trató el 21 de mayo, que Federación de Escuelas Judías reunió un par de profesores, por mi parte por el tema armenio, por la comunidad de San Egidio, a Marco Galo, y después, bueno, profesores de la comunidad judía, Ujú, justamente por ese tema, para ver cómo, yo creo que me parece que la herramienta y la solución es a través de la educación, de tratar de hacer, de tratar de encontrar los métodos coherentes para que los chicos, los estudiantes, los jóvenes aprendan a distinguir lo que se está subiendo a redes. Lo que ujú. pasa es que también eso lleva a charlas mucho más atrás que yo tenía. Me acuerdo en la época del recital de Bataclan, yo estaba en Armenia. eh, Sentada por un tema de lo que pasaba después del terremoto de 1988, a 30 años del terremoto de 1988 en una de las regiones de Armenia. Pero el señor que estaba hablando de eso, de repente pasó a hablar de cómo se reclutaban las células de terrorismo. Y esta semana estaba mirando Califato. Y en definitiva es básicamente un poco lo mismo. Las células siempre están conformadas por chicos, jóvenes y muchas veces hermanos, los que van a inmolarse, por ejemplo, que vienen de familias con muy pocos recursos, con mucha falta de educación. Algunas veces son situaciones de violencia
desesperantes, a los cuales es como más fácil y son más permeables de recibir un mensaje de que van a hacer un gran bien si se convierten en mártires, si se inmolan, etcétera, etcétera. Y eso también está corroborado en el tema de, si usamos un poco el tema de género y lo pasamos a las mujeres, cuando yo miraba Califato y veía cómo intentaban reclutar en los países nórdicos a las muchachas musulmanas para llevarlas a Raqqa, no es de ficción. Estamos hablando de Porque Califato, la serie sí, de Netflix. no es una ficción, porque ¿qué pasa? Hay condenas reales contra una o dos mujeres. Este año escuchando temas de la Haya, temas de justicia penal internacional, hay una o dos condenadas mujeres que han sido esposas de personajes de Daesh o de ISIS y que participaron y fueron cómplices y por ese caso están condenadas por haber trabajado con sus maridos en ser perpetradoras, por haber contribuido a ser perpetradoras y, por ejemplo, no sé, en el caso de las mujeres yazidis, haber tenido no como esclavas, pero bueno, haberse apropiado de chicas yazidis. O sea, hay condenas sobre eso, por lo cual digo, la ficción no es tal, existe y hay condenas sobre dos mujeres que pasaron esa situación, que la pasaron no, que fueron ellas perpetradoras en ese caso. Entonces es un poco la mirada que hay que dar, hay que ir muy para atrás, hay que tratar de explicar eso. Yo creo que también el que se inmola, el mártir, está en una situación de vulnerabilidad terrible. Y no es para nada para defenderlo, sino es para decir, esta es la hoja de realidad, esta es la hoja de situación, de dónde se parte, cómo se puede llegar a convencer a una persona, cómo se puede llegar a convencer a dos hermanos a que se llenen de bombas, se suban a un taxi y vayan a volar algo. Que creo que ese era el caso de Bataclan, creo, el de París. No sé si se me están mezclando los atentados. Pero es como un poco básico también. A veces, bueno, cuando nosotros debatimos las causas de las delincuencias de acá, puede llegar a ser. Y nunca no quiero defender la situación, sino que quiero ver de dónde se empieza. Sí, ¿Cuál el es la análisis, raíz? claro, el análisis es fundamental para saber por qué estos lobos solitarios Igual aclaremos que los atacan. lobos solitarios, que a lo mejor la gente no entiende lo que es el lobo solitario. El lobo solitario es una persona que se convence de una causa por un ser anónimo que comúnmente viene de una red social o en el caso de los atentados que reivindican el Estado Islámico, vienen de una madraza, o sea, de chiquitos son adoctrinados leyendo mal el Corán y creen realmente que en el más allá el bien común les va a ser premiado con 40 vírgenes y una vida de opulencia. Pero no solamente son de ese lado. Acuérdense el atentado que hubo, creo que fue en un país nórdico, en una isla donde había un retiro de estudiantes y fueron por la supremacía aria. O sea, eran nazis. El lobo solitario fue uno que creía en la supremacía aria, nacionalsocialismo, que era un grupo que trataba justamente de reivindicar los valores del nazismo. O sea, es para todos lados, inclusive las milicias de Michigan Porque en es el Estados Unidos. discurso de odio. Claro, en las milicias de Michigan también, acuérdense. Me interesa eso que acaba de decir. Claro, en la que atentó contra el edificio de Oklahoma City, eran de las milicias de Michigan, en Estados Unidos. Claro, que la bomba la puso en el jardín de infante del edificio. Claro. El discurso de odio, Luciana, me interesa. El discurso de odio es muy interesante y aparte se está hablando ahora también, no solamente de eso, sino como que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, y es lo que menos importa teniendo en cuenta la cantidad de crímenes importantes, aberrantes y sobre todo la condena más importante que es la de forcible transfer, deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia. O sea, olvidándonos eso y olvidándonos de lo peor, porque también está la posible comisión del delito de genocidio, por más que sea imposible o dificilísimo de probar en cortes internacionales, el discurso de odio es algo que no se tiene que olvidar, porque esta semana estaba leyendo un informe en donde se había recabado datos de aproximadamente 500 horas de medios en idioma ruso, en los cuales se está bajando la ideología de discursos de odio. Entonces el ucraniano es ucranazi o se utilizan términos que en la jerga rusa son peyorativos contra los ucranianos.
hay horas de radio, horas de televisión, horas de todo dedicándose al discurso de odio. Sí, Y obviamente igual están siendo propaganda, investigados. la propaganda se usa La en todos oficina del lados. fiscal ucraniana lo está investigando, por eso digo, no es un delito menor. Y aparte es un poco por dónde empieza, porque también está bien, Ucrania ya venía con el problema desde 2014, tiene otros basamentos, pero si vos tenés que si tuvieras que partir de cero, en el caso de lo que escuchábamos hoy, en definitiva es un poco lo mismo. El discurso contra el judío es lo mismo, es un perro, es una rata, se lo tiene que deshumanizar. Es lo mismo que pasó para la época del genocidio armenio. Éramos perros, éramos ratas. En los discursos del presidente Aliyev seguimos siendo dogs, seguimos siendo perros y están colgados en la web de la página de la presidencia de Azerbaiyán, no los estoy inventando yo. Entran a la página de la presidencia y le ganamos a estos perros. Y después hicieron un museo con el trofeo Trophy Park, un museo de trofeos de guerra, donde habían hecho muñecos de cera que simulaban ser soldados encadenados, o sea, prisioneros de guerra en situaciones aberrantes, o sea, de casi totalmente contrarias a lo que estipularían las convenciones de Ginebra cómo tenés que tratar un soldado. O sea, y los chicos sentados encima de los tanques y estos soldados heridos y atados con cadenas. Los chicos chiquitos de Azerbaiyán visitando eso, como que fueran a Tecnópolis. Una locura, pero así está el mundo. También se lo hicimos cerrar. Con las medidas con la causa en La Haya se los hicimos cerrar. Mira. Una de las medidas provisionales que se pidieron y una de las medidas provisionales que de las pocas que se cumplieron por parte del Tribunal de La Haya, de la Corte Internacional de Justicia, no la Corte Penal. La Corte Internacional se hizo cerrar ese museo. Pero todavía siguen siendo dogs. Pero en los discursos seguimos siendo perros. Entonces, un poco lo que trataba hoy es exactamente esto, de la base de dónde parten. Obviamente combinado con lo que estaba diciendo él. También estoy pensando que el lobo solitario americano de alguna manera es una persona mucho más distinta a esta gente que yo les estaba hablando. Y también el acceso legal a las armas, que no es lo mismo. Porque la diferencia también es el acceso legal a las armas, saber que el chico fue y compró las municiones, o sea, hay todo un camino, unos rastros que deja y que a nadie le llaman la atención hasta que no pasa lo que pasa. El lobo solitario en cualquier parte del mundo cree que lucha por una causa. Por ejemplo, el Antifa que atentó contra Trump creía que estaba haciendo el bien para los Estados Unidos. Los chicos del IRA en los 60 y 70, cuando ponían bombas en los pubs, creían que liberaban a Irlanda del yugo opresor de la corona británica. En definitiva, no importa la ideología también, o la religión que tienen, ellos creen que están haciendo el bien, que su acto va a trascender para la mejor sociedad que ellos creen que imaginan. En realidad están matando gente. Distinta es la figura del mercenario. Sí, eso es otra cosa. Entonces tiene un recibo, un pago. $1.500, $2.000, y si después hay un adicional que nunca lo vas a ver documentado, pero después ellos mismos dicen las testimoniales que si traen la cabeza de uno le dan $150, $200 más. Distinta es la figura del mercenario, que tampoco tiene una base mucho mejor. O sea, de alguna manera también fue reclutado, pero bueno, tiene la motivación del dinero. Claro, pero no tiene una ideología. Acuérdense que los mercenarios empezaron en el 1200, cuando empezaron a defender Constantinopla, que eran los venecianos, que el lema de ellos en el 1400, solo sigo la bandera del señor que me paga el sueldo. Luciana, te quería preguntar, estuviste por Israel hace unas semanas, estuviste por la zona, sé que estuviste por ahí. ¿Cómo está actualmente? El año pasado, exactamente en esta fecha, 17 de julio, todavía estamos en 17 de julio, estaba sentada adelante de un funcionario que era una especie de alcalde del Negev, Ofir Lipstein, que nos vino a contar a un grupo de 18 profesores repartidos por todo el mundo, cómo era un poco la vida del kibutz. Vivía en Nahalos, uno de los kibutz atacados el 7 de octubre, y sobre todo el plan de él de cómo traer gazatíes a trabajar a la región de Sderot, donde estaban estos kibutz. Y era donde nos estábamos quedando los profesores. Y la verdad que era, qué sé yo, como un sueño lo que uno escuchaba que él explicaba, porque, a ver,
vos escuchás a este señor con tanta escuchaba a este señor con tanta esperanza y al día siguiente estaba en Efrat con el alcalde de Efrat, que es el alcalde de un asentamiento. Entonces pasábamos de una situación A la de otra. John Lennon, el soñador, al que quiere vivir en el medio de los palestinos y tratar de imponer su gente, y tal vez terminás con el ridículo de una nena que quiere ir a una clase de ballet y tienen que llevarla a 4 tipos de Claro, seguridad. una locura. Pero lo triste de Ofir es que lo conocí ese 17 de 7 de julio y el julio. 17 de julio y el 7 de octubre Ofir lo mataron en Nalos y también lo mataron al hijo. Ah, Eh, qué locura. y como estuvimos 2 días de plena sesión de clases adentro de los kibbutz, teníamos una señora que nos cocinaba, que nos traía el catering. Y ella también vivía dentro del kibutz. Yo no sabía cómo agradecerle lo rica, la comida era tan rica, la mujer no hablaba inglés, pero bueno, obviamente me entendió que la felicitaba por habernos traído tan rica comida y a ella también la mataron el 7 de octubre y a la hija también la mataron. Mm, Entonces pegó muy, muy fuerte el tema. mm. Eh, ¿Cómo lo está que, actualmente la situación? De los ¿Hay, rehenes. hay un alto del fuego o todavía esto todavía no? esto está en veremos, están haciendo las marchas por los rehenes y sobre todo los que están muy preocupados, y la semana pasada publiqué un artículo al respecto, Mm, es el marco colaborativo de las ONGs, porque eh, Palestina tiene una súper importante ONG que se llama MENA 2030, no, 2050, MENA 2050. MENA es Middle East y África del Norte, Medio Oriente y África del Norte, perdonen el no, por Spanglish que hago a favor. veces. Sí, Medio Oriente y África del Norte. Y ellos empezaron a trabajar, bueno, trabajaban también en otras situaciones anteriores, pero bueno, empezaron a trabajar por el tema de Gaza, obviamente son gente que está muy preocupada porque tienen parientes adentro de Gaza, pero lo que se sumó, la coalición que se armó fue justamente con Hope y con Israel. Israel no tenía mandato para ayudar ni en Israel ni en Palestina. Y dado el desastre humanitario, están colaborando en conjunto Palestina e Israel, estas ONGs. Sí. Entonces, el problema que están afrontando ahora básicamente, por lo menos yo lo puedo decir desde el marco de la asistencia humanitaria, es el cierre de Egipto, el puente que quisieron fabricar desde el lado de Chipre, que en el pier, muelle sería, no Sí. puerto, muelle, que quisieron fabricar, tampoco fue útil. Desde Amán, desde Jordania mandaron, pero está complicado, con lo cual quedó lo que está llegando y entrando desde Israel, y el problema que sufren es que desde cuando uno logra ingresar la mercadería, por mercadería se entiende tanto insumos alimentarios como insumos Médicos. hospitalarios. Ujú. Cuando se logra entrar los insumos, empieza el saqueo inmediato. Lo que le tiene que llegar gratis a la gente que está padeciendo tanto dentro de Gaza, se lo están vendiendo. Ujú. Se Sí, lo sí, están vendiendo. aparte hay imágenes donde se ven que pasan los aviones los aviones Hércules no, creo que son más grandes, y que tiran provisiones de alimentos y bueno, con los paracaídas y la gente va a buscar eso y no sé cómo termina Sí. eso. Yo no Yo entendí. estoy, yo estoy- yo ¿Pero estoy quién se hablando los de vende? terrestre, porque lo que estoy hablando es, se Contale, cerró Egipto, contale. Egipto no entra más mercadería, y Sí, lo por que abajo. se Antes abrió es, había un camino de por abajo para que por Egipto entren suministros. Esto se bueno, se cerró. cierra Egipto y se abre, Eres Shalom es el paso que estaba a la Ujú. altura donde estaba yo, y después creo que se abre Kerem Shalom, si no me equivoco, el segundo que se abre es Kerem Shalom. Entonces hay 2 pasos abiertos desde Israel. Entonces lo que yo estoy diciendo es lo que pasa por vía terrestre. Llegan hasta ahí, cruzan. Una vez que cruzan, Lo se saquean. desdibuja completamente el objetivo de asistencia humanitaria. Empieza el mercado negro y la gente tiene que conseguir dinero para
comprar lo que se les envió gratis. Y el segundo punto de las ONGs que están trabajando en conjunto, tanto de Palestina como de Israel, es decir, bueno, en algún momento va a llegar el fin y va a ser el día después. Y lo que están planificando de alguna manera y como pueden, es como lo pueden vislumbrar en este momento, que todavía no sabemos cuándo va a ser realmente y efectivamente el día después, es cómo va a ser el trabajo conjunto en lo que va a llevar aproximadamente una década. Sí, a Una década de esfuerzos. reconstruir Sí, toda la sí, infraestructura de ese sí, territorio, ¿no? Que tampoco sabemos sí, qué va a pasar con ese territorio. sí, Pero sí. bueno, veremos. Todavía están en hostilidades, todavía no hay un cese del fuego. Solamente en algunas horas o días para que entre esta ayuda que no llega. Claro, aparte, por ejemplo, después de la invasión a Rafa, se tuvieron que mover 800.000 personas. Tuvieron que cambiar al campamento que se llama Deir al-Balá. Hay que movilizar 800.000 personas en un territorio tan chiquito. Eso se recorre en nada. O sea, ustedes piensen que de Tel Aviv a Jerusalén el tren son 40 minutos. Mm. Gaza todavía debe de ser, no sé si no es más chiquito, es Sí, largo, sí, pero sí. es chiquito, es muy Chiquito. chiquito. Eh, y, y entonces pasaron al siguiente campamento. Los chicos están tan desnutridos desde que empezó la guerra que cuando los tienen para cirugías, los chicos, los menores, lo que fuera, lo que dicen, lo que refieren los médicos es que cuando necesitan hacerles una cirugía porque obviamente se lesionaron con algún elemento de la acción bélica, primero no hay insumos, a veces empiezan en un hospital y terminan en un segundo, pero antes de eso los chicos se notan que no comieron ni carne ni ningún tipo de proteína desde que empezó el conflicto. Luciana, ¿te puedo hacer Entonces una hay... pregunta? Ujú, Ahora, toda sí, esta gente que está sufriendo dentro del territorio tan hacinada, porque uno la ve y la verdad que es una condición humanitaria espantosa, casi sí. propiamente de un gueto, y no voy a hacer referencia a ninguna época del tiempo. Ahora, si Sí. ellos saben dónde están los rehenes y quiénes son los responsables, ¿por qué no hacen una revuelta interna para devolver los rehenes a su territorio israelí y terminar una vez por todas? Porque son los que más sufren y saben dónde están. No estoy tan segura que lo sepan, la verdad que Sí, no lo sé. es un barrio Si chico. fuera, si Ah, fuera bueno, como pero vos no. decís, es otra cosa, es hablar de decir, bueno, Mm. que a alguien le conviene que siga el conflicto. Pero yo digo, tanto sufrimiento. O sea, yo no puedo creer que los padres vean morir de hambre a sus hijos por una causa Sí, política. sí. Lo que pasa es que a mí me parte el alma todo, a mí me partía el alma ver el muro y Sí, saber que de un lado, o sea, hacíamos sesiones, profesores hacíamos sesiones de un lado y del otro del muro, o sea, en algún momento estábamos del lado de Israel y del otro, a veces cruzábamos y estábamos del otro lado, pero a mí me partía el alma solamente ver el muro. pero Luciana, yo te hago una pregunta. Yo pido Más ayuda allá de que humanitaria, pero no demuestro nada para solucionar el problema tampoco. es que las ONGs tampoco tienen un mandato superior, eso ya es una política No, de no, pero me Estado, refiero al que entonces te ahí pide es un poco... ayuda. Vos le decís, bueno, muchachos, ayuden, que a los ayudemos, Ah, bueno, pero porque las terminar con la organizaciones guerra. No, pero no no hablo de hacen las ONG, política. hablo de la persona que está sufriendo, Mm. o sea, por lo menos para que termine de alguna forma. O sea, me da No sé, impotencia por la gente que se muere de hambre, es increíble. a mí Pero también me da a mucha mí me da impotencia, impotencia que pero mira, yo te cuento Sí. algo que nos habían contado en el kibutz esa noche. Estábamos en Naaloz durmiendo. Ese fue uno de los kibutz atacados, donde te dije murieron estas dos personas que nos atendieron a nosotros. Uno nos dio clases, la mujer nos cocinó. Estábamos ahí esa noche en un pub que era recontra antiguo, parecía el That 70 Show, una cosa de los 70, gracioso. Y vino toda la gente del pub, gente que los vecinos ni se conocían algunos, porque vino hasta gente grande, porque les dijeron vienen profesores, fue como un mega evento de la nada, de venir a curiosear. Y ahí nos enteramos que, por ejemplo, había un dentista israelí que había habilitado a tener un asistente del lado de Gaza, y te estoy hablando después del, ¿cómo se llama? El disengagement, Sí, 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 después del después de 2005, desengancharlos. pero de la decisión del 2005, pero el tipo estaba habilitado. Entonces, ponele que cruzaba Eres Shalom todos los días y venía a laburar. ¿Qué pasó del lado de Gaza? Sabían que el tipo cruzaba todos los días a Israel a laburar con el dentista. Un día le dijeron, lo tenés que matar al odontólogo. No. El tipo dijo no. Lo tenés que matar al odontólogo. No, no lo voy a matar. Si no lo matás al odontólogo, vamos a matar a toda tu familia. El hombre cruzó de nuevo Israel y mató al odontólogo. Qué Como locura. para que se entienda. Entonces, eso es un poco también. Tal vez yo no te puedo responder
cuáles son las políticas del gobierno de Israel en lo que me estás preguntando, pero de alguna manera sé un poco cómo opera lo de ese lado. Claro. Y el Entonces, extremismo me animal del parece que otro. Y el en extremismo ese, animal del otro, porque... en ese hacinamiento debe estar pasando mucho de eso, porque la gente, a ver, jamás no es una elección democrática de la gente, es una imposición. Obviamente que debe haber muchos adeptos, pero hay mucha gente que está sufriendo mal y que no tiene cómo salir de eso. ¿Estás Y de en ese acuerdo? sentido tenés toda la razón. ¿Estás de Pero acuerdo? también, perdón, Egipto no ofreció una solución, No, Jordania no no. ofreció una No, solución. por eso te digo, o sea, el entorno A ver, tampoco ayuda, o sea, la ayuda viene de Europa. por eso digo, pero en los países vecinos y que comulgan, No, en yo, definitiva, perdóname con Luciana, políticas más yo parecidas. veo que los países vecinos que son pro-musulmanes ayudan para que esto se complique cada día más. No ayudan Exactamente, para solucionar. O exactamente, sea, utilizan a esos nenes desnutridos como para justificar las atrocidades que están haciendo o van a hacer mañana. exactamente, estamos de acuerdo. Entonces, por eso, la pregunta, no sé cuál sería exactamente la respuesta a tu pregunta, también por eso te digo, puede ser que Que yo siento que no se dejan lo ayudar. conveniente para todos es que continúe el conflicto, más allá de que la gente siga sufriendo Tal cual. horriblemente todos los días. Tal cual, yo creo que no se dejan ayudar Bueno, porque ellos no están buscando ayuda, están justificando lo que están haciendo, lo que van a hacer. sí, pero no sé cuál de los dos lados necesita más todavía eso, también pensalo así. Y son 2000 años de esto también, ¿no? Un Sí, poco más. Un sí, poco sí, más. sí. Un poco más. Es Sí, bíblico. Un poco bueno, más. pero también yo estaba haciendo unos estudios esta semana tengo que hablar de el mes que viene de cómo vivieron los armenios como minoría en Turquía después del genocidio, o sea, Ajá. después del periodo de 1915 a 1923, ya durante todo el siglo XX, cómo se vivió. Pero en realidad no es un trabajo solamente para los armenios, porque es la política de un Estado de decir, nosotros no queremos ciudadanos o cristianos o otro tipo de minorías. Entonces se quieren deshacer, pero no van a cometer un nuevo genocidio sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que van a encontrar? Está bien, de vez en cuando va a haber algún pogromo y va a haber un par de muertos. En el caso de los armenios, después les incendiaron. Después decidieron, no, ustedes van a tributar el doble. Entonces lograron básicamente asfixiar a los ciudadanos turcos, ahí ya era República de Turquía, Ujú. tanto armenios como griegos, como lo que fuera, y les vamos a poner doble tributación. Los tipos tuvieron que vender las empresas para pagar la doble tributación, se fundieron. Y así después van encontrando distintas políticas, o te toman al patriarca armenio y le hacen jurar lealtad por la nación, el Estado turco, por el Estado turco. Mm. Medidas muy extremas, absolutamente innecesarias si fuera en un marco democrático, que evidentemente no parece serlo. Pero eso también, y por ejemplo, también las minorías están codificadas, griegos, armenios, judíos, todos tienen un código distinto. Por eso cuando vos decís nos remontamos a épocas más tempranas. También lo que vemos es que en épocas más tempranas, lo que yo notaba en uno de estos trabajos que estaba mirando es que, por ejemplo, todavía en época de genocidio, 1922, en Esmirna, tenías barrio griego, turco, francés, armenio y judío. Pero bueno, incendiaron solamente el barrio armenio y el griego, porque querían sacarse esas dos poblaciones de encima. Saquearon los negocios, bueno, de ahí salieron mis abuelos, se tuvieron que subir a un bote, los que se salvaron se subieron a un bote, los Claro. que deportaron los subieron a un tren. Las primeras fotos de gente deportada en tren las tengo yo de 1922 en Esmirna, con la Media Luna, con la Red Crescent, o sea, ni siquiera es una figura de la parte de Ahora, la Segunda Guerra por Mundial. qué tan interesada está ¿Qué? Europa con Erdogan y con el ingreso, entre comillas, de Erdogan o de Turquía a la Unión Europea? Con todas estas cosas, ¿no? Digo, ¿cuál es Bueno, hay cuál muchas es el razones de sentimiento de...? geopolítica. Sí, Vos pero no se parecen en nada Bueno, pero por un ejemplo, desde la holandés guerra, a un turco. sí, Eh, bueno, pero hay fines prácticos y todavía Turquía está lejos, pero hay fines prácticos por los cuales, por ejemplo, se desencadena la agresión de Rusia a Ucrania en el 22. mm, Con lo cual se congelan los bienes a los rusos y sí, se congelan las compras a Rusia. Necesitan el gas de Rusia. ¿Quién lo provee? Lo provee Turquía Azerbaiyán, y va a ir Kazaj. paseando. Azerbaiyán le compran von der Leyen le compra el gas a Azerbaiyán,
que en definitiva tampoco se sabe si tiene los centímetros cúbicos necesarios para o metros Bueno, cúbicos, pero centímetros los cúbicos. gasoductos Con lo pasan cual, todos por ahí, por una misma área. claro, claro. Entonces, hay determinados, y de hecho, esos gasoductos que fueron configurados de determinada forma, por ejemplo, Armenia para mí fue un salame que no llegó a un buen acuerdo y a nosotros también estamos bypaseados de los gasoductos, con lo cual Claro. no participamos del negocio, fue un horror, pero bueno, son malas políticas de Estado, o bueno, también estamos siempre entre medio de guerra con los vecinos, etcétera. Pero no quiero hablar de Armenia, quiero decir que en el sentido de que a veces son como medidas prácticas que para mí son odiosas, pero es la realidad, es decir, bueno, sí, Europa necesita gas, ¿quién me lo va a proveer? Estoy peleada con el ruso, Claro. listo, venga Azerbaiyán, pase adelante. Y empiezan a hacer negocios con ellos. De hecho, este año lo duplicaron. Sí, sí, es como Estados Unidos es El como Estados Unidos monto. haciendo negocios con Venezuela. Eh, Entonces, sí, a por veces es un necesidad. tema. La semana pasada o la anterior, Armenia decidió reconocer a Palestina como Estado. Mm, Está en medio de negociaciones territoriales con Azerbaiyán, con Turquía, está negociando un corredor por adentro de Armenia donde van a pasar también de Turquía, Azerbaiyán, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo veo como una decisión sincera de Armenia, lo veo como una condición de negociación a los que ujú. me preguntaron a mí. Entonces, lo que trato de explicar, siempre lo trato de explicar en el marco de la geopolítica, que a veces no tiene nada que ver ni con las emociones ni con No, nada, no, sino que es no, un tema con los intereses de totalmente las naciones, alejado. con los intereses. Claro, No, no, es son los increíble. intereses y contra eso no hay nada. A veces uno no lo llega a entender, las diásporas, yo se los digo también a la comunidad judía cuando voy, las diásporas somos muy fundamentalistas y a veces no nos damos cuenta, tanto en Israel como en Armenia, piensan de otra manera, nosotros no somos ciudadanos de ahí, no tributamos ahí, entonces también tenemos como que calmarnos un poco con nuestras opiniones porque lo estamos viendo de afuera y por más que le ponemos el corazón, el alma, qué sé yo, pero tenemos como que calmarnos y saber un poco, eh, dejar ver qué es lo que pasa ahí o qué opinan ahí. El año pasado mis profesores iban a las marchas contra Netanyahu. Mis profesores eran reservistas. Si los convocaban, nadie pensaba ir, o muchos de ellos, o profesores o militares con los cuales yo hablaba. Estoy hablando de julio de Sí, en 2023. octubre cambió todo. 7 de octubre pasa eso. 9 de octubre empiezo a recibir WhatsApp de profesores o conocidos míos dentro de los kibbutz mandándonos las fotos de los AK-47 que estaban sacando de lo que había dejado Hamás cuando se fueron. Mm, Entonces, no hubo ni un segundo para dudar. mm. O Luciana, vas o Luciana, vas. gracias por toda la geopolítica y todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Te traigo para finalizar a Argentina. Mañana se cumplen 30 años del atentado, uno de los atentados más, el primer atentado que tuvimos de una potencia extranjera como Irán, acá Sí. en suelo argentino. ¿Cuál es tu sentimiento? Y vos que sos de la familia de las leyes, nada, el lema es impunidad, la impunidad sigue. Eh, ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Mira, de nuevo lo hablé allá y lo hablé acá. De alguna manera siento que en Israel lo tienen como totalmente resuelto, cosa que no lo tiene la justicia argentina. O sea, no te podría ampliar, pero por las conversaciones, porque esto fue algo que se habló allá, ¿entendés? Como diciendo, Argentina fue una tierra de atentados entre la embajada y la AMIA y el repudio total a lo que pasó y sobre todo es una tragedia, es una atrocidad contra todos nosotros, todos éramos ciudadanos argentinos, aparte de las comunidades. Es decir, pasar a donde pasar es terrible. Murieron argentinos de origen judío, murieron argentinos, ciudadanos argentinos, etcétera, que estaban trabajando ahí. Es terrible, absolutamente condenable, pero también siento lo mismo. En Israel, alguno que otro decía, no, pero esto nosotros ya lo sabemos, o sea, esto pasó de esta manera, y acá, bueno, seguimos con un problema de una impunidad que la siento más a nivel local. Bueno, también fueron años muy duros cuando se desactivaron esas alertas, Mm, El avión estos de acuerdos de Venezuela. entendimiento. Realmente hubo
muy tristes, nada felices medidas. Entonces, bueno, la verdad que hasta el año pasado eso también. un avión de Venezuela con iraníes estaban justificándolo Sí, el gobierno nacional, que voló sin sí, permiso a la Argentina. sí, Hasta el sí, año sí, sí, pasado, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Entonces, bueno, eso es materia Que el jefe de la de, CIDE, de la AFI en aquel momento decía estaban practicando. Bueno, sí, no sé, eh, tal vez ni siquiera como abogada, tal vez es como cualquier ciudadano de acá, tendríamos que ser más exigentes a veces con nuestras autoridades, ¿no? Porque cuando vemos pasar todo eso, yo creo que no, estamos en ese no, camino. Yo sí, opino yo que también, estamos no en una etapa de crisis, sino en una etapa de un parto, ¿no? Creo que sí, como mujer y como madre, creo que está algo parecido, ¿no? Esto, ¿no? Están haciendo algo nuevo, ¿sí? Creo que en varias áreas se están poniendo las pilas los funcionarios que tienen que hacerlo, como por ejemplo los saberes que tenés vos, Luciana, me parece que son fundamentales para una gestión. Espero que lo deseo sí. porque te conozco y sé que estás preparada. Me gustaría que seas candidata para Libertad Avanza para el 2025. Yo te Bueno, convoco, ¿viste? A mí ya veremos, a mí me ya gusta porque veremos. a ver, siempre, aparte de conducir, soy productor. Entonces, no veo cuando hablo el abanico de lo que quiero Que me que los represente. legisladores, no veo Ya veremos. un cuadro con una persona que me cuente de una manera Empíricamente. tan didáctica y empíricamente lo que está pasando en el exterior. Así que es un placer Bueno, escucharte ojalá, cada vez que ojalá. hablamos. Sí, y bueno, hacer campaña es muy distinto y es escuchar mucho a la gente. Tal vez lo que necesitamos después es el follow-up, el seguimiento de eso, porque cuando uno está en campaña como la que hicimos en 2019 con la candidatura, cuando yo estaba con la candidatura de José Luis Espert, realmente estábamos en la calle. Y a veces viajé a lugares que ni siquiera me correspondían solamente para ver un poco la realidad, Para ayudar. aunque no me tocaran, y si había que ir a Quilmes, que no era para nada parte de lo mío, Nos o si fuimos, había que ir fuimos, a fuimos. Pinamar a escuchar a los intendentes, sí, fuimos a todos lados. Ujú. Pero también lo que hay que tener es una especie de seguimiento, no desengancharse mucho de eso. En ese sentido, a la que resalto el laburo que está haciendo es a Lilia Lemoyne, La porque la diputada Lidia acompañé Lemoyne. a la diputada Lilia Lemoyne, porque está trabajando, o sea, quedarse para al lado de Lilia es que vengan 100 personas a pedirle 100 cosas distintas. Y ella de Claro. a poquito toma cada carpeta y se ocupa de tener entrevistas con lo que esté pidiendo esa persona. La compañía, un tema de obstrucción de vínculos, con la Fundación Morelli, hicimos un programa con Lilia y con Sí, Bárbara sí, sí, Morelli sí, de la lo Fundación vi, lo vi, lo vi, Morelli. lo vi. La acompañé un acto también por un mural de una chiquita que habían matado en un tema también de obstrucción de vínculos, qué sé yo. Y va mucha gente a pedir ayuda. Y eso no se ve, o que vaya a un comedor, esas son cosas que no se ven. Claro. Es una tarea absolutamente invisibilizada, no hay fotos, ella ni siquiera publica fotos de lo que está haciendo, pero no sé si es importante que publique las fotos justamente porque sería una especie de... Se nos cortó. Sería una, Realmente ahí es está. meritoso. Sería una Lo, especie lo que es de, perdón que no. lo que es el mérito de ella es que lo esté haciendo, no Ujú. que haga una propaganda y que lo saque No, en fotos, tal cual. como cuando iban a inaugurar una canilla a un banco No, O un una vez kiosco como allá. hizo Kicillof la semana pasada. Sino calladamente ir a algún lugar de conurbano a ver qué está pasando. Y no lo es verdad, publica. es Entonces, verdad. ese contacto con la realidad no hay que No perderlo. hay que Pase lo que perderlo. pase. Cuando perdés ese contacto, creo que dejas de representar a quien te votó o aunque te tiene que votar o nada. Dejas de trabajar Exactamente. Y para lo que te volvemos al punto votaron. cero. Y volvemos al punto cero donde empezamos hablando. Estás deshumanizando. Ujú. No estás con el discurso de odio, pero estás deshumanizando. Estás como dejando de dar valor a
a lo que le importa o a las situaciones de vulnerabilidad en que está la gente. Entonces un saludo, te apartas mucho de la realidad. perdón, Luciana, tenemos un saludo para Cris Caballero y Gonzalo Veronesi, que nos están viendo desde Miami, Estados Unidos. Muy interesante la charla. Un beso para vos, Cris, y para los tres, ¿no? Para Santino también, que tuvieron un hijo y están mirando el programa desde Miami. Se quedaron escuchándote, Luciana. Muchas gracias, Bueno, Luciana. un beso para todos. Muchas gracias Bueno, por... muchas gracias, así, chicos. ella es Creo. especialista en todos estos temas. La vamos a traer otra semana para que nos cuente, ojalá, mejores noticias del mundo, ¿no? De lo que estamos viviendo. Un Sí, saludo grande, ojalá. Luciana. Muchas gracias por la Un abrazo a deferencia los de dos. quedarte.